Durante 10 años, mientras sonreía a las visitas, yo temblaba cuando escuchaba la llave en la puerta. Puedes llorar, puedes gemir, loca, nadie te va a oír, me decía mientras apretaba mis brazos. Hasta que un día aprendí que la tecnología también puede ser un arma en manos de una mujer desesperada. Hola, mis queridos y mis queridas. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy Isabel Ramírez Mendoza, tengo 72 años bien vividos y hoy vivo aquí en San Miguel de Allende, en el corazón de nuestro Guanajuato. Vine a parar a esta ciudad de las aguas termales después de muchas vueltas que da la vida. Pero esa historia la cuento más adelante, ¿eh? Cada día por la mañanita, después de mi café con pan de elote, vengo aquí a mi rinconcito del estudio, donde tengo mi computadora toda arregladita para hacer lo que más me gusta, editar videos para mi canal de recetas mexicanas. Imagínense nomás, una señora de mi edad metida en estas tecnologías. Hasta mis propios nietos se quedan admirados. Mi Marianita vive diciendo, «Abuelita Isabel, usted maneja mejor YouTube que mucha gente joven». Comencé a meterme con estas cosas de Internet ya después de los 60. Imagínense, fue mi hija Lucía quien me regaló un celular bueno y una laptop, diciéndome que necesitaba distraerme con algo después de todo lo que pasé. Al principio tenía miedo hasta de encender los aparatos, pero fui aprendiendo despacito. Primero solo mandaba mensajes de texto, después aprendí a tomar fotos, y cuando vi, ya estaba editando videos, poniendo música de fondo, haciendo efectos y todo lo demás. Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Aquello que un día fue mi salvación, un celular grabando a escondidas, hoy se volvió mi pasión. Cada vez que aprendo un nuevo truco en estos programas de edición, siento como si estuviera recuperando un pedacito del tiempo que perdí. Las manos a veces tiemblan un poco, los ojos ya necesitan la ayudita de los lentes, pero cada videíto que publico es como si le estuviera mostrando al mundo. Mira, existo y mi voz merece ser escuchada. Aquí desde mi departamento, por la ventana del estudio, veo el movimiento de la calle, los niños yendo a la escuela, los vecinos paseando con sus perritos. Hay un jacarandá morado justo frente al edificio, que cuando florece es una belleza. A veces lo grabo también para ponerlo al inicio de mis videos. Parece que Dios mismo lo pintó para recordarnos que después de tiempos grises siempre viene la primavera. Cuando no estoy en la computadora, estoy en la cocina preparando algún antojito para grabar. Apuesto a que les gustaría probar mis chiles en nogada, receta de mi madre, o mis tamales que quedan tan esponjositos que parecen nubes. Los domingos, mis nietos vienen a comer aquí. Tengo 3, ¿sabían? El Pedrito de 12 años, la Marianita de 9 y el pequeño Santiago de 4. Son la luz de mis ojos. Pero antes de continuar, quería pedirles un favorcito. Si están disfrutando de mi plática, denle like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda a esta abuelita a seguir contando sus historias y tal vez ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo. ¿Es de día o es de noche por allá? ¿Están tomando un cafecito mientras me escuchan? ¿O están acostaditos en la cama? Me da curiosidad saber quiénes son los angelitos que se toman un tiempito para escuchar a esta señora parlanchina. Vamos a crear una cadenita de cariño, ¿sale? Saben, mis queridos, hoy les voy a contar una historia que guardé en el fondo del corazón por mucho tiempo. No es fácil hablar de esto, pero creo importante compartirlo con ustedes, porque sé que hay mucha gente por ahí viviendo el mismo infierno que yo viví. Y si mi experiencia puede encender una lucecita de esperanza en el corazón de alguien, ya valió la pena. Uno siempre piensa que estas cosas solo le ocurren a los demás, ¿no? Que la violencia dentro del hogar es cosa de telenovela o de noticiero. Pero yo, Isabel, que hoy hago videos, enseño recetas y juego con los nietos, ya fui una mujer que temblaba al oír el ruido de la llave en la puerta. Ya fui aquella que sonreía en las fotos familiares mientras por dentro estaba destrozada. Ya fui la vecina educada que nadie imaginaba estaba viviendo una pesadilla bajo el techo que debía ser su refugio. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, necesito regresar en el tiempo.
Volver a cuando yo era apenas una niña soñadora en las tierras coloradas de Guanajuato, criada entre el aroma del mole y las historias de la Revolución. Nací y me crié en Dolores Hidalgo, pueblito histórico aquí de Guanajuato, tierra de la independencia, de la cerámica y de las casonas coloniales. Era 1953 y el mundo era bien diferente de lo que es hoy. Hija de Gerardo Ramírez, un pequeño comerciante que tenía una tiendita en la calle principal, y de Esperanza Mendoza, una repostera de primera. Mi madre hacía los mejores dulces de leche de la región. El de cajeta entonces era cosa de otro mundo. Tengo la certeza que fue con ella que aprendí el gusto por preparar buena comida. Éramos una familia sencilla, pero nunca nos faltó que comer. Vivíamos en una casita de ventanas azules con un patio grande donde criábamos gallinas. Teníamos árboles de mango, guayaba y zapote. En el frente de la casa, mi madre cultivaba sus rosales, que cuidaba con un celo que solo más tarde en la vida vine a entender. Hoy sé que aquellas flores eran el pequeño pedazo de belleza que ella podía controlar en aquel mundo tan duro para las mujeres. Soy la mayor de 4 hermanos. Después de mí vinieron Zacarías, Dulce y el Benjamín Benito, a quien llamábamos Beni. Como hermana mayor, desde temprano aprendí a cuidar de los pequeños. Mientras mi padre estaba todo el día en la tiendita y mi madre se las arreglaba entre los dulces que vendía por encargo y los quehaceres de la casa, yo cuidaba de los chicos. Con 8 años ya cambiaba pañales, daba baños y contaba cuentos para dormir. Nuestra casa quedaba cerquita de la parroquia. Cada domingo íbamos a misa, todos arregladitos con las mejores ropas que teníamos. Papá era un hombre religioso, de esos que no perdonaba una mala palabra o una travesura atrevida. Temor de Dios y respeto a los mayores es lo que hace a un hombre derecho, siempre decía. Y le creíamos porque en aquel tiempo la palabra del Padre era ley. Los juegos de aquella época eran tan diferentes. No existía eso de celulares y computadoras, imagínense. Jugábamos a la ronda, a las escondidas, a quemados. Yo adoraba jugar a la lotería, aquel juego con tarjetas que se tiran al aire y hay que atrapar antes de que caigan. Decían que yo tenía la mano ligera, como colibrí. También me gustaban las muñecas. Las mías eran todas de trapo, hechas por mi abuela Gertrudis. Ella cosía cada una con un vestidito diferente, y yo les ponía nombre a todas. En la escuela yo era aplicada. Estudiaba en la escuela estatal, Profesor Altamirano, una construcción antigua en el centro del pueblo. Me encantaban las clases de español y siempre sacaba buena nota en las redacciones. La maestra Dolores vivía diciendo: «Esta niña tiene futuro con las palabras». Poco sabía ella que un día, ya viejita, yo estaría aquí contando historias para tanta gente por internet. Pero no todo eran flores en mi infancia. Por ahí de mis 9 años, comencé a notar que el comportamiento de mi padre cambiaba cuando regresaba de la tienda. Durante el día era un hombre callado, trabajador, pero cuando cerraba el negocio y pasaba por la cantina de la esquina para echarse un trago con los amigos, volvía diferente. La cara se le ponía roja, la voz más alta, y cualquier cosita se volvía motivo de pelea. Mi madre tenía un código con nosotros. Cuando percibía que mi padre estaba llegando alterado, como ella decía, nos mandaba al cuarto o al patio. «Vayan a jugar afuera que necesito hablar con su padre». Nosotros sabíamos que no era conversación, eran gritos, llanto y a veces ruido de cosas rompiéndose. A la mañana siguiente, mamá aparecía con ojeras profundas, a veces con un vendaje en el brazo o un pañuelo en el cuello, incluso en días de calor. Ella nos sonreía y decía que todo estaba bien, que se había tropezado con la puerta o caído de la escalera, y nosotros en la inocencia de niños creíamos o fingíamos creer, porque en el fondo, aún sin entender bien, sabíamos que algo andaba mal. Una vez, yo debía tener unos 10 años, me quedé escondida en la escalera que daba al tapanco, desde donde se podía ver la sala sin ser vista. Vi a mi padre llegar tambaleándose, gritando que la cena estaba fría. Mi madre, siempre callada, trataba de calmarlo. Fue cuando él levantó la mano. Cerré los ojos, pero no pude cerrar los oídos.
El sonido de aquella bofetada todavía resuena en mi memoria. Cuando miré de nuevo, mi madre estaba sentada en el suelo, con la mano en la cara, y mi padre le apuntaba con el dedo. Si abres la boca con alguien, te va peor. ¿Quién te va a creer? Todo el mundo me respeta en el pueblo. Tú no eres nada. Aquellas palabras entraron en mi corazón de niña como espinas. Allí mismo, en la escalerita del Tapanco, hice una promesa silenciosa. Nunca voy a dejar que un hombre me haga esto. Nunca. Ironía del destino, ¿verdad? La vida a veces se burla de nuestras certezas. La vida seguía su ritmo en el pequeño Dolores Hidalgo. Los días de fiesta eran los más bonitos. Cuando el pueblo se adornaba todo para las fiestas patrias, las calles se llenaban de banderitas tricolores. Había procesión, charros y mucha música. En esos días, hasta mi padre se quedaba más tranquilo, más parecido al hombre que los demás veían en la tiendita. Servicial, educado, lleno de historias. En la escuela, yo seguía destacándome. Cuando cumplí 12 años, la maestra Dolores me llamó después de clase y me dijo que debía seguir estudiando después de la secundaria. Tienes capacidad para llegar lejos, Isabel. Podrías hasta ser maestra. Regresé a casa aquel día con el corazón lleno de sueños. Le conté a mi madre, que sonrió con una sonrisa triste. Sería bueno, hija mía, pero ya sabes cómo piensa tu padre. Muchacha decente, se casa joven y cuida de la familia. Y era verdad. En aquella época, en nuestro pueblito, poca gente le veía sentido a que una muchacha estudiara mucho. La mayoría de mis compañeras ya estaba aprendiendo a coser, cocinar y cuidar la casa, preparando el ajuar para cuando llegara la hora de casarse. La educación de las niñas se detenía temprano, mientras algunos muchachos seguían para estudiar en Ciudad de México, en la capital. Fue por esa edad que comencé a interesarme por la tecnología, aunque era algo tan distante de nuestra realidad. Todo comenzó cuando inauguraron el primer cine de Dolores Hidalgo. Era una sala pequeña, con un proyector ruidoso, pero para mí parecía magia. Ver aquellas imágenes moviéndose en la pantalla grande, escuchar las historias que venían de lugares tan lejanos. Me quedaba maravillada y pensaba, ¿cómo funcionará esto? El hijo del dueño del cine, Juventino, era un muchacho estudiado que había ido a hacer universidad en Ciudad de México. En las vacaciones, cuando volvía, me veía siempre en la puerta del cine, curiosa. Un día, me dejó entrar en la sala de proyección y me mostró cómo funcionaba aquella máquina increíble. Me quedé encantada con todos aquellos botones, luces y el ruido de la película rodando. Un día vamos a poder ver esas imágenes dentro de casa, en aparatos pequeños, me dijo. Yo pensé que era cuento de gente de la ciudad grande. Poco sabía yo que aquel primer encantamiento con la tecnología quedaría dormido por décadas, pero un día resurgiría de una manera que salvaría mi vida. Es curioso cómo Dios planta semillitas en nuestro camino, ¿verdad? Solo entendemos el porqué mucho tiempo después. Y así fui creciendo entre los rezos en la iglesia, las clases en la escuela, las peleas en casa que fingíamos no ver, y los sueños que alimentaba en secreto. Sueños de un día salir de aquel pueblo, conocer el mundo, y principalmente de ser diferente de mi madre, de no aceptar callada las cosas malas de la vida. Poco sabía yo que estaba a punto de entrar en la adolescencia y que mi destino tomaría rumbos que jamás podría imaginar. La adolescencia llegó con toda esa confusión de sentimientos, el cuerpo cambiando, los pensamientos diferentes, esas ganas de ser adulta pronto. En Dolores Hidalgo, muchacha de 15 años ya era considerada en edad de casarse. Mientras mis amigas soñaban con vestido blanco y fiesta grande, yo soñaba con libros y lugares distantes. Conseguí convencer a mi padre de dejarme terminar la secundaria, pero fue una batalla. Mi madre me ayudó, diciendo que una muchacha más estudiada conseguiría un marido mejor. Era el argumento que él entendía. La verdad es que ella quería para mí lo que ella no tuvo: opciones. Fue en 1970, yo con 17 años, que conocí a Augusto Nogales. Llegó a Dolores Hidalgo para trabajar en el recién inaugurado Banco de México. Un muchacho de la capital, Ciudad de México, con sus 25 años, traje bien planchado,
y aire de gente importante. En nuestro pueblito, un empleado de banco era considerado un excelente partido. Las madres ya lo miraban, soñando con hacerlo yerno. Recuerdo como si fuera hoy nuestro primer encuentro. Era la fiesta de la Independencia, la placita toda adornada. Él estaba con otros muchachos del banco cuando nuestras miradas se cruzaron. Diferente de los muchachos de allí, no se quedó mirándome de arriba a abajo o haciendo bromitas. Solo sonrió educadamente e hizo un saludo con la cabeza. Eso me intrigó. Días después, apareció en la tienda de mi padre, compró algunas cosas y sacó conversación preguntando sobre la historia del pueblo. Mi padre, todo orgulloso de tener al licenciado del banco en su negocio, comenzó a parlotear. Cuando Augusto estaba de salida, me vio acomodando algunas latas en el estante y comentó: «Su hija es muy inteligente, don Gerardo, se nota en sus ojos». Aquel halago diferente, no sobre mi apariencia, sino sobre mi inteligencia, me llegó al alma. Nunca había escuchado a un hombre hablar así. Mi padre se quedó medio incómodo, pero noté que también se sintió orgulloso. Después que Augusto salió, hasta comentó: «Un muchacho fino, ese tal licenciado Augusto». En las semanas siguientes, Augusto comenzó a frecuentar más la tienda. Siempre educado, siempre con un tema interesante. Me prestó libros, novelas, poesías, hasta uno sobre la historia de la radio y del cine. Hablaba conmigo como si yo entendiera de todo. Me preguntaba qué pensaba yo sobre los libros, sobre la vida. Cuando pidió permiso a mi padre para llevarme al cine, fue una revolución en la familia. Papá inicialmente dudó. Muchacha decente no anda sola con un hombre, pero el estatus de Augusto como empleado del banco y su manera respetuosa acabaron convenciéndolo. Fuimos al cine, pero con mi hermano Zacarías de chaperón, sentado 2 filas atrás. El noviazgo fue rápido, apenas 6 meses. Augusto me presentaba un mundo que yo solo conocía de los libros y revistas. Hablaba de Ciudad de México, de Guadalajara, lugares que él conoció. Decía que yo era demasiado lista para quedarme en un pueblo pequeño, que tenía potencial para mucho más. En nuestras conversaciones, siempre pedía mi opinión, me hacía sentir importante. ¿Cómo resistirme? Cuando me pidió matrimonio, mi padre no cabía en sí de contento, un yerno empleado de banco. En nuestra realidad, era casi como ganarse la lotería. Mi madre parecía feliz, pero una noche, cuando estábamos solas en la cocina preparando dulces para el compromiso, sostuvo mis manos y dijo bajito: «¿Estás segura, hija mía? No tienes que apresurarte». Yo, en mi entusiasmo de muchacha joven, respondí que nunca había estado tan segura de nada. «Él me respeta, mamá. No es como...». No completé la frase, pero ella entendió. No era como mi padre. Augusto nunca levantaba la voz, nunca bebía, era siempre amable. Para mí, en aquella época, eso era suficiente para definir a un buen marido. La boda fue en enero de 1971, una ceremonia sencilla en la parroquia, seguida de una fiesta en el patio de la casa de mis padres. Augusto ya había alquilado una casita en Ciudad de México, a donde nos mudaríamos. Yo estaba radiante con la idea de conocer la capital, de vivir en una ciudad grande. En la noche de bodas, Augusto fue gentil, paciente con mi inexperiencia. En los días siguientes, mientras arreglábamos nuestras cosas para la mudanza, me sorprendía con pequeños regalos. Un libro, un pasador de pelo, una cajita de música. Todo parecía perfecto. La llegada a Ciudad de México fue un shock para mí. Tantos coches, tantos edificios, tanta gente apurada. Nuestra casa quedaba en la colonia Roma, un barrio antiguo, pero bien ubicado. Era una casa sencilla, pero para mí parecía un palacio con sus habitaciones todas pintaditas y un patiecito donde pronto comencé a plantar mis rosales, como hacía mi madre. Los primeros meses fueron de adaptación. Augusto salía temprano para el banco y volvía al final de la tarde. Yo cuidaba de la casa, aprendía a moverme en la ciudad grande, hacía amistad con las vecinas. Poco a poco fui conociendo Ciudad de México, sus plazas, sus tiendas. Me sentía una mujer de ciudad,
moderna, casada con un hombre respetado. Fue entonces que comencé a notar los primeros cambios en Augusto, pequeños al principio. Empezó a cuestionar mis gastos en el mercado, diciendo que yo no sabía economizar. Pasó a comentar sobre mi ropa, sugiriendo que algunas eran demasiado llamativas para una señora casada. Cuando yo hablaba de buscar un empleo, él se reía, diciendo que trabajo de mujer es en casa, que él no se había casado con una obrera. Un día, volviendo de la panadería, encontré a una vecina en la calle y me quedé platicando. Cuando llegué a casa, unos 20 minutos después de lo que él esperaba, Augusto estaba en la puerta, de brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, preguntó con una voz que nunca le había oído antes. Expliqué sobre la vecina y él respondió: ¿No tienes nada que hacer? ¿Estar de chisme en la calle mientras la casa está por arreglar? Me quedé tan sorprendida que no logré responder. La casa estaba impecable, como siempre la dejaba. Intenté explicar, pero él entró cerrando la puerta con fuerza. Aquella noche cenamos en silencio. Cuando intenté sacar conversación, respondió con monosílabos. Me fui a dormir con un nudo en la garganta, pensando que tal vez había tenido un mal día en el trabajo. A la mañana siguiente, Augusto estaba normal otra vez, hasta cariñoso. Pidió disculpas por el mal humor, dijo que tenía problemas en el banco. Acepté las disculpas, aliviada, pero aquel episodio fue solo el comienzo. Poco a poco, casi imperceptiblemente, Augusto fue cambiando. Las críticas se volvieron más frecuentes. Mi comida nunca estaba en su punto. Mi arreglo de la casa nunca era satisfactorio. Mi manera de hablar, según él, era demasiado provinciana y lo avergonzaba cuando recibíamos a sus colegas del banco. Comencé a vigilarme en todo. Hablaba menos para no usar expresiones de Dolores Hidalgo. Cocinaba con miedo, siguiendo al pie de la letra las recetas que él traía. Limpiaba la casa 2, 3 veces para asegurarme de que estaría perfecta cuando él llegara. Aún así, él siempre encontraba algo mal. Las visitas a mi familia en Dolores Hidalgo se fueron haciendo más raras. Siempre había una excusa: mucho trabajo en el banco, el coche con problema, una reunión importante el fin de semana. Cuando yo sugería ir sola en autobús, él se ofendía. ¿Quieres decir que prefieres a tu familia que a mí? ¿Qué clase de esposa eres? El aislamiento fue ocurriendo despacio. Primero eran comentarios sobre mis amigas. Esa Magdalena tiene cara de chismosa. Lupe es muy vulgar en su forma de vestir. Después eran quejas cuando yo salía de nuevo a casa de la vecina. ¿De qué tanto platican? Ya fuiste al mercado hoy. ¿Ahora quieres salir de nuevo? Comenzó a controlar el teléfono, siempre atendiendo primero, preguntando quién era antes de pasármelo. Cuando yo atendía, se quedaba cerca, escuchando la conversación. Si era mi madre o mi hermana, después quería saber cada detalle de lo que hablamos. Una noche, estábamos cenando cuando el teléfono sonó. Era una colega del banco, esposa de un colega de él, invitándome a un baby shower. Acepté la invitación, animada con la posibilidad de salir un poco. Cuando colgué, Augusto me estaba mirando fijamente. «¿No vas a ir?», dijo simplemente. «¿Cómo que no voy a ir? Ya acepté la invitación», respondí confundida. Fue cuando golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. «Dije que no vas a ir. ¿Crees que no sé lo que ustedes mujeres hacen en esos encuentros? Hablando mal de los maridos, intercambiando consejos». Asustada con su reacción, intenté calmarlo. «No es nada de eso, Augusto. Es solo un baby shower de Marina. Vamos a dar regalos para el bebé, comer pastel». Él se levantó, la cara roja. «¿Me estás llamando mentiroso? ¿Crees que soy idiota? Sé muy bien lo que pasa en esos encuentros de mujeres». Aquella fue la primera vez que sentí miedo físico de Augusto. No me tocó, pero su postura, su tono, el dedo apuntando a mi cara. Me recordó a mi padre en las noches que volvía alterado de la cantina. Tragué saliva y bajé la cabeza. «Está bien, no voy». Al día siguiente, trajo un ramo de flores. Pidió disculpas, dijo que andaba estresado con el trabajo, que tenía miedo de perderme. «Eres todo para mí, Isabel. Solo quiero protegerte de este mundo lleno de gente mala».
Yo, joven e inexperta, creí o quise creer. Fue así como, en pequeños pasos, casi sin darme cuenta, fui entrando en una prisión sin rejas. Una prisión hecha de miedo, de aislamiento, de palabras que lastimaban más que bofetadas. Y lo peor, una prisión donde yo misma me fui volviendo mi carcelera, anticipando sus reacciones, cambiando mi comportamiento para evitar conflictos, creyendo que todo era culpa mía. En 1973, 2 años después de la boda, quedé embarazada. Pensé que un hijo lo cambiaría todo, que Augusto volvería a ser el hombre gentil y atento que conocí en Dolores Hidalgo. Por un tiempo, pareció funcionar. Durante el embarazo, él se quedó más tranquilo, más cuidadoso. Arregló el cuartito del bebé, compraba frutas y vitaminas para mí, hasta dejaba que hablara más tiempo por teléfono con mi madre. Lucía nació en febrero de 1974, una niña linda y saludable. En las primeras semanas, Augusto parecía encantado con la hija. Llegaba del trabajo queriendo cargarla, contaba a los colegas, mostraba fotos. Respiré aliviada, pensando que habíamos superado la fase difícil. Poco sabía yo que lo peor aún estaba por venir, y que mi hijita, en vez de ser la salvación de mi matrimonio, se convertiría en otro instrumento de control en las manos de aquel hombre, que cada día más se revelaba diferente del muchacho educado que me encantó en la fiesta de la Independencia. La llegada de Lucía trajo una alegría enorme para mí, pero también un nuevo tipo de prisión. En los primeros meses yo vivía para cuidarla, amamantar, cambiar, arrullar, todo el tiempo con ella en brazos. Augusto parecía orgulloso de ser padre, pero pronto comenzó a usar a la niña como una forma más de controlarme. «No estás cuidando bien de ella», decía cuando la bebé lloraba. «Esa leche tuya debe ser débil. Mira qué flaquita está». Yo me desesperaba, intentaba amamantar más, me quedaba despierta de noche, observando si respiraba bien. La pediatra decía que Lucía estaba perfecta, desarrollándose normalmente, pero Augusto insistía en que yo no era una buena madre. Cuando pedí a mi madre que viniera a visitarnos para ayudarme con la bebé, él fue firme. «No hace falta. Tienes que aprender a arreglártela sola. Tu madre solo va a estorbar y ponerte ideas en la cabeza». Yo lloraba escondida, exhausta, sin apoyo, sintiéndome incapaz. Hoy entiendo que era exactamente así como él me quería, fragilizada, insegura, dependiente. A medida que Lucía crecía, Augusto se fue volviendo más crítico y controlador. Cuando ella comenzó a andar, alrededor del año, él se quejaba de que la dejábamos demasiado suelta. «Esta niña necesita disciplina, si no va a crecer mal educada, igual que los niños de hoy». Recuerdo un día, cuando Lucía tenía casi 2 años, en que ella tiró sin querer un portarretratos de vidrio. Nada grave, cosa de niños. Pero Augusto se puso furioso, le gritó, haciendo que la pequeña se encogiera de miedo. Intervine intentando calmar la situación. «Es solo una niña, Augusto». No lo hizo a propósito. Él se volvió hacia mí con una mirada que me heló el alma. «No te metas. Eres demasiado blanda con ella. Por eso va a crecer sin límites». Jaló a Lucía por el bracito con fuerza y la puso sentada en el rincón de la sala de castigo. La pobrecita lloraba bajito, mirándome con esos ojitos pidiendo socorro. Me sentí impotente, dividida entre proteger a mi hija y no contrariar a mi marido. Ese mismo año, 1976, Augusto fue ascendido en el banco. Compramos una casa más grande en Polanco, un barrio más elegante de Ciudad de México. La casa era bonita, con 3 habitaciones, sala amplia, un jardín al frente. Para quienes nos visitaban, los pocos que él permitía, parecíamos la familia perfecta. Casa bonita, marido exitoso, una hija linda, esposa dedicada. Pero dentro de aquellas paredes, la realidad era bien diferente. El ascenso vino con más presión. Augusto decía que ahora como gerente tenía una imagen que cuidar. Todo necesitaba ser perfecto. La casa impecable, las comidas a la hora exacta, Lucía siempre bien comportada, yo siempre presentable.
Fue en esa época que comenzaron los accidentes. El primero fue una noche después de una cena con colegas del banco en nuestra casa. Cuando todos se fueron, Augusto dijo que yo había sido inconveniente al contar una historia de mi infancia en Dolores Hidalgo. Me avergonzaste frente al director regional. Intenté argumentar que el propio director se había reído, había pedido que contara más sobre el pueblo. Augusto no quería oír. Cuando intenté alejarme, él agarró mi brazo con fuerza. Tiré, intentando soltarme, y acabé cayendo, golpeándome la cabeza en la esquina de la mesa. Un corte pequeño, pero que sangró bastante. Asustado con la sangre, Augusto cambió completamente. De repente, estaba preocupado, cuidadoso. Me llevó al baño, limpió la herida, pidió disculpas 1000 veces. Fue un accidente. Sabes que nunca te lastimaría a propósito. Te moviste. Yo solo estaba intentando conversar. Y yo creí o hice como que creía porque era más fácil que enfrentar la verdad. Al día siguiente, trajo flores, un vestido nuevo. Fue cariñoso toda la semana. El patrón estaba establecido. Explosión, golpe, arrepentimiento, regalos, periodo de paz. Después todo volvía a empezar. Los accidentes se fueron haciendo más frecuentes. Un empujón que me hizo caer de la escalera, un plato que voló en mi dirección durante una discusión, una puerta cerrada en mi mano y siempre la misma historia. Yo era la torpe. Yo lo provocaba. Yo no sabía comportarme como una esposa debería. El aislamiento se volvió casi completo. Mis padres solo nos visitaban en ocasiones especiales, como el cumpleaños de Lucía. Augusto siempre encontraba excusas para no ir a Dolores Hidalgo. Él atendía el teléfono, abría la correspondencia, sabía de cada paso mío. Si yo necesitaba salir para llevar a Lucía a la escuela o ir al mercado, tenía horario marcado para volver. 1 minuto de retraso y era interrogatorio seguro. Una de las peores partes era la humillación constante. Te estás poniendo gorda. Ese pelo tuyo está horrible. No sabes arreglarte como las otras esposas de los gerentes. Poco a poco fui perdiendo toda la confianza en mí misma. Me miraba al espejo y solo veía defectos. Creía que realmente tenía suerte de que Augusto me aguantara. En 1980, cuando Lucía tenía 6 años, ocurrió el episodio que nunca voy a olvidar. Era cumpleaños de Augusto y yo había preparado una fiesta sorpresa, pequeña, solo con los colegas más cercanos del banco y sus esposas. Arreglé todo mientras él estaba en el trabajo. Hice su pastel favorito, decoré la sala. Lucía había hecho un dibujo lindo como regalo. Cuando él llegó y vio la sorpresa, sonrió, saludó a los invitados, parecía feliz. La fiesta transcurrió bien. Después que todos se fueron, cuando estábamos arreglando, Augusto vino hacia mí con una expresión cerrada. ¿Quién te dio permiso para invitar a esas personas a nuestra casa? Me quedé confundida. ¿Cómo que quién? Era una sorpresa de cumpleaños. ¿Y quién pagó por todo esto? El pastel, las bebidas, la comida. ¿De dónde salió el dinero? Del dinero del mercado que me das. Ahorré en las últimas semanas. Él agarró un vaso que estaba en la mesa y lo arrojó contra la pared. El ruido del vidrio quebrándose hizo que Lucía, que jugaba en la habitación, viniera corriendo asustada. «Vuelve al cuarto, hija», dije, intentando mantener la calma. «No, déjala ver qué tipo de madre tiene», gritó Augusto. «Una mujer que roba dinero del marido para hacer fiestecitas». «Yo no robé nada, Augusto, solo ahorré un poco cada semana para hacerte una sorpresa». Fue cuando él se acercó a mí. El rostro contorsionado de rabia, agarró mis brazos con fuerza, sacudiéndome mientras hablaba entre dientes. «Nunca más hagas nada sin mi permiso. Nada. Esta casa es mía. El dinero es mío. Tú eres mía». Lucía comenzó a llorar, pidiendo al papá que me soltara. Él me empujó contra la pared y se volvió hacia ella. «Deja de llorar. Ve al cuarto ahora». La niña salió corriendo, sollozando. Me quedé allí apoyada en la pared, temblando con las marcas de sus dedos en mis brazos. Fue cuando Augusto dijo aquellas palabras por primera vez, las palabras que se convertirían en su mantra en los años siguientes. «Puedes llorar,
Puedes gemir, loca, nadie te va a oír. Y si oyen, ¿quién te va a creer a ti contra mí? ¿Un gerente de banco respetado o una ama de casa histérica? Aquella noche marcó un giro. La máscara había caído completamente. Ya no había ni siquiera la pretensión de que los accidentes eran realmente accidentes. Era abuso declarado. Y lo peor, él tenía razón sobre que nadie me creería. Cuando al día siguiente aparecí con moretones en los brazos, la vecina preguntó qué había pasado. Conté una historia sobre haber caído arreglando un estante alto. Ella asintió, pero vi en sus ojos que no creía, no en la caída, sino que había algo mal en mi matrimonio. Pero nadie hacía nada, nadie quería meterse. Lucía comenzó a dormir mal, a tener pesadillas. En la escuela, la maestra llamó para una plática, diciendo que estaba retraída, asustada. Augusto acudió a la reunión y convenció a todos de que solo estábamos pasando por una fase difícil, que yo andaba nerviosa y eso afectaba a la niña. Se presentó como el padre preocupado, el marido paciente que lidiaba con una esposa emocionalmente inestable. Y así fue construyendo su versión de la realidad. Para el mundo exterior, yo era la problemática, la inestable, la difícil. Él era el santo que me soportaba, que cuidaba de mí a pesar de mis problemas. Hubo un momento, por ahí de 1982, que pensé en huir, arreglar las cosas de Lucía, tomar un autobús y volver a Dolores Hidalgo, a casa de mis padres. Llegué a planear, a juntar algunos ahorros escondidos, a preparar una mochila que mantenía en el fondo del armario, pero el miedo me paralizaba. Miedo de que nos encontrara, y sabía que nos encontraría. Dolores Hidalgo sería el primer lugar donde buscaría. Miedo de que, aunque lograra huir, no pudiera mantener a Lucía sola. Miedo de que usara su dinero e influencia para quitarme a mi hija, alegando que yo estaba mentalmente inestable. Así, los años fueron pasando. Lucía creciendo en aquel ambiente tóxico, presenciando la violencia, aprendiendo a pisar con cuidado en su propia casa. Y yo, cada vez más apagada, más sumisa, más convencida de que no había salida. Fue en 1985, cuando Lucía tenía 11 años, que las cosas empeoraron aún más. Augusto comenzó a beber, no mucho, no hasta caerse o descontrolarse. Era un vaso o dos de whisky cada noche, lo suficiente para dejarlo más suelto, más agresivo, menos preocupado en esconder su verdadero yo. Las noches se volvieron un terror. Nunca sabíamos con qué humor llegaría. Si el día en el banco había sido bueno, tal vez tendríamos una noche tranquila. Si había enfrentado algún problema, pagábamos el pato. Yo desarrollé una sensibilidad aguda. Lograba sentir por la manera en que la puerta se abría, por el sonido de sus pasos, si tendríamos problemas aquella noche. En una de esas noches malas, cuando Lucía ya estaba en cama, él comenzó a acusarme de estar mirando a un colega suyo durante un evento del banco el fin de semana anterior. Era completamente absurdo. El tal colega, yo apenas sabía quién era, solo lo había saludado por educación. La discusión escaló rápidamente. Él gritaba. Yo intentaba defenderme bajito para no despertar a Lucía. En determinado momento, él agarró mi cuello, acorralándome contra la pared de la cocina. Apretó hasta que sentí falta de aire mientras susurraba. Si me entero de que andas coqueteando con cualquier hombre, acabo contigo. ¿Entendiste? Tú eres mía, solo mía. Cuando me soltó, caí al suelo, tosiendo, intentando recuperar el aliento. Fue entonces que levanté los ojos y vi a Lucía parada en la puerta de la cocina, pálida, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Nuestras miradas se encontraron y en aquel momento silencioso, una promesa pasó entre nosotras. Yo necesitaba encontrar una salida, no por mí, sino por ella. Aquella noche cambió algo en mí. Ver el terror en los ojos de mi hija hizo nacer una determinación que estaba adormecida. No podía continuar así. Necesitaba encontrar una manera de salir de aquella situación, de proteger a Lucía, de romper las cadenas invisibles que Augusto había puesto en nosotras dos. Poco sabía yo
que la salvación vendría años después, de una forma que jamás podría imaginar, a través de una tecnología que en aquella época de 1985 parecía cosa de película de ciencia ficción. Los años siguientes fueron como vivir en un campo minado. Cada paso, cada palabra, cada gesto podía desencadenar una explosión. Lucía fue creciendo en ese ambiente, aprendiendo a ser invisible cuando el padre estaba en casa, a hablar bajo, a no molestar. Se había vuelto una niña callada, observadora, siempre alerta. Eso partía mi corazón. En 1990, Augusto fue ascendido nuevamente, esta vez a superintendente regional. El sueldo aumentó. Compramos una casa aún más grande en un fraccionamiento cerrado. Por fuera éramos el retrato de la familia mexicana exitosa. Por dentro vivíamos en un infierno particular. Lucía estaba con 16 años en esa época. Una muchacha linda, inteligente, estudiosa. A pesar de todo lo que vivíamos en casa, ella se destacaba en la escuela. Era como si los libros, los estudios fueran su refugio, su escapatoria. Me recordaba tanto a mí misma a esa edad, solo que ella tenía más oportunidades. Augusto, con todo su control, al menos no interfería en sus estudios. Al contrario, se enorgullecía de tener una hija inteligente. Era un trofeo más para exhibir. Fue en ese año que ocurrió lo que llamo la gota que colmó el vaso. Un viernes por la noche, Lucía pidió permiso para ir a una fiesta de cumpleaños de una compañera de la escuela. Augusto inicialmente negó, como hacía con casi todas las peticiones de ella, pero sorprendentemente después cambió de idea. «Puedes ir», dijo durante la cena, «pero regresa a las 10 en punto, ni un minuto más». Lucía se puso radiante. Era raro conseguir permiso para salir. Pasó la tarde entera arreglándose, probándose ropa, pidiendo mi opinión. Escogió un vestido sencillo, pero bonito, nada exagerado. A las 7, el padre de una amiga pasó a buscarla como acordado. A las 9:30, Augusto ya estaba inquieto, mirando el reloj cada 5 minutos. A las 9:45 comenzó a caminar por la sala. A las 10 en punto, se colocó en la ventana, mirando la calle. Con cada minuto que pasaba, yo sentía la tensión aumentar. 10:05, 10:10. A las 10:15, oí un coche parar frente a la casa. Era Lucía llegando. 15 minutos de retraso. Para cualquier padre normal, nada grave para una adolescente. Pero yo sabía que sería un problema. Cuando ella entró, sonriente, colorada de tanto bailar, Augusto ya estaba en la puerta, brazos cruzados. «¿Qué hora es?», preguntó con voz helada. La sonrisa de Lucía se marchitó inmediatamente. «Perdón, papá. La fiesta estaba tan buena que no vi pasar el tiempo. Solo fueron 15 minutos». Y no llegó a terminar la frase. Augusto avanzó, agarró su brazo y la jaló para adentro con fuerza. «Dije 10 en punto. 10, no 10:15. ¿Quién te crees que eres para desobedecer?» «Augusto, por favor», intervine. «Solo fue un poquito. La niña estaba divirtiéndose». Él me lanzó una mirada que me hizo retroceder. Después se volvió hacia Lucía. «¿Qué estabas haciendo todo ese tiempo? ¿Estabas con algún muchachito? ¿Es eso?» «No, papá. Estábamos todas bailando». La mamá de Claudia estuvo allí todo el tiempo. «¡Mentirosa!», gritó levantando la mano. En aquel momento, algo dentro de mí explotó. No sé de dónde vino el valor, pero me lancé entre los dos, protegiendo a Lucía con mi cuerpo. «¡No la toques!», grité con una voz que ni parecía mía. «¡A ella no la tocas!». El tiempo pareció congelarse. Augusto me miraba atónito. Nunca, en todos aquellos años, yo le había gritado. Nunca me había impuesto de aquella manera. Por un momento, vi confusión en sus ojos. Después, la rabia volvió, multiplicada. «Ve a tu cuarto», le dijo a Lucía sin quitarme los ojos de encima. «Ahora». Mi hija dudó, mirándome con terror en los ojos. «Ve, hija», dije bajito. «Ve y cierra la puerta con llave». Cuando oímos la puerta del cuarto cerrarse, Augusto me agarró por el pelo, arrastrándome hacia la sala. «¿Quién te crees que eres para desafiarme frente a mi hija,
¿Quién? Lo que siguió fue la peor paliza que jamás recibí. Puñetazos, bofetadas, patadas. En algún momento caí al suelo y él continuó. No grité, no lloré. Algo dentro de mí se había roto, pero también algo había despertado. Una voz interior decía, esto acaba hoy. De una manera u otra, esto acaba hoy. Cuando finalmente paró, exhausto de tanto golpear, yo estaba caída cerca del sofá, con la cara hinchada, el labio partido, dolores por todo el cuerpo. Él se inclinó sobre mí, jadeante, y dijo aquellas palabras que yo ya conocía tan bien. Puedes llorar, puedes gemir, loca. Nadie te va a oír, y si oyen, ¿quién te va a creer a ti contra mí? Entonces se alejó, tomó un vaso de whisky, se sentó en el sillón y encendió la televisión como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera allí quebrada en el suelo de la sala. No sé cuánto tiempo permanecí allí, minutos, horas. En algún momento, Augusto subió al cuarto y se durmió. Logré arrastrarme hasta el baño de abajo. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Mi cara estaba deformada por los golpes, un ojo ya cerrándose de tan hinchado, sangre seca en la comisura de la boca. Fue allí, ante aquel reflejo irreconocible, que tomé mi decisión. Yo iba a salir de aquella casa, llevar a Lucía conmigo, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Volví a la sala, moviéndome con dificultad, y agarré el teléfono. Con manos temblorosas, marqué el número de la casa de mis padres en Dolores Hidalgo. Después de 3 timbres, oí la voz soñolienta de mi padre. «Hola, papá». Mi voz salió como un susurro ronco. «Isabel, ¿eres tú, hija? ¿Qué pasó?» Abrí la boca para contar, para pedir ayuda, para decir que necesitaba huir, pero entonces oí un ruido en la escalera. Augusto se había despertado. En pánico, colgué el teléfono. Él apareció en la puerta de la sala, los ojos entrecerrados de sueño. ¿Quién estaba al teléfono a esta hora? Nadie, respondí con voz temblorosa. Número equivocado. Él me miró por un momento desconfiado, después volvió a subir. Me quedé allí paralizada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Mi oportunidad de pedir ayuda se había perdido. Percibí que no podía confiar en nadie de fuera. Estaba sola en esto. Al día siguiente, Augusto actuó como si nada hubiera ocurrido. Salió a trabajar normalmente, dejándome para explicar mi rostro hinchado y los moretones. Le dije a Lucía que me había caído de la escalera durante la noche cuando fui a beber agua. Ella fingió creer, pero sus ojos decían que sabía la verdad. Cuando ella salió para la escuela, me encerré en el cuarto y lloré como no lloraba en años. No eran lágrimas de dolor o de miedo, sino de frustración, de rabia. ¿Por qué no conseguía salir de aquella situación? ¿Por qué era tan difícil simplemente tomar a mi hija e irme? La respuesta vino con claridad dolorosa, porque él tenía razón. ¿Quién me creería? Él era Augusto Nogales, superintendente del Banco de México, hombre respetado en la comunidad, en la iglesia, en el club. Yo era apenas la esposa, sin profesión, sin dinero propio, sin testigos. Sería mi palabra contra la suya, y yo perdería. Perdería todo, inclusive a Lucía. Fue en ese momento de desesperación absoluta que tuve una idea. Si nadie creería en mi palabra, yo necesitaba una prueba, algo que nadie pudiera negar, un testigo silencioso, pero incontestable. En la semana siguiente, durante una ida al centro comercial, una de las raras ocasiones en que podía salir sola, entré en una tienda de electrónicos. Quería ver las grabadoras de casete. Había pensado en esconder una en el cuarto, grabar los gritos, las amenazas, los sonidos de las agresiones. Mientras miraba los aparatos, un vendedor joven se acercó. ¿Puedo ayudarla, señora? Expliqué nerviosa que quería una grabadora pequeña, fácil de operar. No conté para qué, claro. Dije que era para grabar recetas mientras cocinaba. ¿Ya consideró usar una videocasetera? Hay unas portátiles ahora que graban imagen y sonido, sugirió él. La idea me dejó sin aliento.
imagen y sonido, mucho mejor que solo audio. Pero los aparatos eran caros, demasiado grandes para esconder, y yo no tenía dinero. Salí de la tienda desanimada, pero con una semilla plantada. Necesitaba una prueba visual, algo que mostrara al mundo quién realmente era Augusto Nogales dentro de casa. Algo que hiciera que las personas me creyeran. En fin, en los días que siguieron, esa idea no salía de mi cabeza. ¿Cómo conseguir esa prueba? ¿Cómo grabar lo que ocurría sin que él se diera cuenta? Parecía imposible. No tenía dinero, no tenía conocimiento técnico, no tenía aliados, pero tenía determinación y por primera vez en muchos años tenía esperanza. Una esperanza frágil, pequeña, pero que me mantenía despierta, planeando, pensando en cada posibilidad. Yo aún no sabía cómo, pero tenía certeza de una cosa. Aquella noche de terror había sido la última. De una manera u otra, yo encontraría una forma de exponer la verdad, de mostrar al mundo la fiera que vivía escondida detrás de la máscara del respetable banquero. Y cuando ese día llegara, ni el cielo ni el infierno podrían salvarlo. En aquella madrugada, acostada en la cama, al lado del hombre que había destruido mi vida por casi 20 años, hice una promesa silenciosa a mí misma y a Lucía. Vamos a salir de aquí, y cuando salgamos, será para nunca más volver. Los años siguientes fueron de espera vigilante. Después de aquella noche terrible, algo cambió dentro de mí. Continuaba obediente, callada, fingiendo sumisión, pero por dentro estaba siempre alerta, observando, planeando. Como un prisionero que estudia los movimientos de los guardias, yo estudiaba a Augusto, sus patrones, sus rutinas, sus detonantes. Lucía se graduó de la preparatoria y, para mi sorpresa y alivio, Augusto permitió que hiciera universidad. Claro que tenía que ser en Ciudad de México, viviendo en casa, pero era mejor que nada. Ella escogió Ciencias de la Computación, algo que dejó al padre orgulloso. Carrera de futuro, como él decía. Para mí fue como una señal del destino. En 1996, cuando Lucía estaba en el tercer año de la universidad, comenzó a traer trabajos a casa. Usaba la computadora que Augusto había comprado para la familia, en realidad para él mismo y para los trabajos de ella. Yo, que apenas sabía encender aquella máquina, comencé a interesarme. Cuando Augusto no estaba y Lucía tenía tiempo, ella me enseñaba cositas básicas, como encender, cómo abrir programas, cómo navegar en aquel internet de línea telefónica que estaba comenzando. «Mamá, usted necesita aprender esto», decía ella. «El mundo está cambiando. Dentro de poco todo va a ser por computadora». Yo sonreía fingiendo que era apenas curiosidad de ama de casa aburrida. Pero dentro de mí, cada nuevo conocimiento era una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de mi liberación. En 1998, Lucía se graduó. Augusto dio una fiesta enorme, invitando a gente importante del banco, profesores de la universidad. Él se pavoneaba, presentando a mi hija, la científica de la computación. Aquella noche, observándolo exhibir a Lucía como un trofeo, pensé, aprovecha mientras puedes, no va a durar mucho. Lucía consiguió un empleo en una empresa de tecnología en Ciudad de México. Ganaba bien, tenía su propio dinero, pero Augusto insistía en que continuara viviendo con nosotros. No es seguro que una muchacha joven viva sola, decía. El control continuaba, aun siendo ella adulta. En 2002 vino el gran cambio. La empresa donde Lucía trabajaba abrió una sucursal en Monterrey y la invitó a formar parte del equipo. Era una oportunidad increíble que significaba un sueldo mucho mejor y crecimiento en la carrera. Pero también significaba salir de casa, salir del control de Augusto. La pelea fue fea. Augusto gritó, amenazó con cortar relaciones, dijo que ella estaba siendo ingrata. Por primera vez, vi a Lucía enfrentarlo directamente. Voy a Monterrey, papá. Es mi carrera, mi vida. No estoy pidiendo permiso. El valor de ella me llenó de orgullo y me dio aún más determinación. Antes de partir, en un momento que estábamos solas, Lucía sostuvo mis manos.
Ven conmigo, mamá, susurró con lágrimas en los ojos. Vámonos de aquí. Mi corazón se partió al negar. Aún no puedo, hija. Él vendría detrás de nosotras, tú lo sabes. Necesito encontrar una manera mejor, más definitiva. Ella entendió, aunque reticente. El día que partió para Monterrey, me abrazó fuerte y dijo en mi oído: «Te voy a mandar dinero cada mes, guárdalo escondido, un día lo vas a necesitar». Y así fue. Cada mes recibía una llamada de ella en el teléfono fijo de la casa, siempre cuando Augusto estaba en el trabajo. Ella me contaba sobre Monterrey, sobre el empleo, y al final siempre decía: «Mandé un regalito para usted, debe llegar en algunos días». Era el código para el dinero que ella enviaba por mensajero, un colega de la empresa que viajaba regularmente a Ciudad de México. Poco a poco fui juntando un pequeño fondo de fuga, como lo llamaba mentalmente. Escondía el dinero dentro de una Biblia vieja, cuyas páginas del medio yo había recortado. Augusto nunca tocaba libros, mucho menos la Biblia. En 2004 vino otro golpe del destino. Augusto fue diagnosticado con presión alta y el médico recomendó que disminuyera el estrés, que delegara más responsabilidades en el banco. Eso lo dejó aún más irritable, más controlador en casa, como si necesitara compensar la pérdida de control en el trabajo. Los episodios de violencia, que habían disminuido un poco tras la partida de Lucía, volvieron con fuerza. Cualquier cosita era motivo para explosión. La diferencia es que ahora yo no tenía tanto miedo. El dinero escondido me daba una sensación de poder, de que tenía opciones. En diciembre de 2005, Lucía vino a pasar la Navidad con nosotros. Estaba diferente, más confiada, más bonita, más fuerte. Trajo regalos para los dos. Para Augusto, una corbata cara. Para mí, una cajita envuelta en papel rojo que me entregó discretamente cuando él no estaba mirando. «Solo ábrela cuando estés sola», murmuró. Aquella noche, mientras Augusto veía televisión en la sala, me encerré en el baño y abrí el regalo. Era un celular, no de esos simples solo para hacer llamadas, sino uno de los primeros smartphones con cámara y todo. Junto había una notita: «Para que siempre puedas llamarme. Y para otras emergencias, ya está con crédito. Te amo, mamá». Me quedé mirando aquel aparato como si fuera un alienígena. Apenas sabía cómo funcionaba un celular común, menos aún aquella cosa sofisticada. Pero dentro del paquete había también un papelito con instrucciones básicas escritas a mano por Lucía. Cómo encender, cómo apagar, cómo poner en silencioso, cómo usar la cámara, cómo enviar mensaje. Escondí el celular dentro de mi Biblia cofre y pasé los días siguientes estudiando las instrucciones cuando estaba sola. Cada día aprendía un poco más. Descubrí que podía filmar. Aquello encendió una luz en mi cabeza. Era la prueba que necesitaba, pero no podía ser precipitada. Necesitaba planear cuidadosamente. En los meses siguientes, practiqué a escondidas. Aprendí a encender la cámara rápidamente, a posicionar el celular de modo que captara bien el ambiente, a enviar los videos al número de Lucía, que ya estaba grabado en los contactos. En julio de 2006, Lucía vino nuevamente a visitarnos. Durante su estancia, en un momento a solas, ella me enseñó más sobre el celular. Me mostró cómo enviar mensajes a múltiples contactos al mismo tiempo usando el SMS en grupo, una función que algunos celulares más modernos ya tenían en la época, y se añadió a sí misma, a su mejor amiga, Elisa, y a un abogado amigo de ella, Tadeo. Si algún día necesitas ayuda urgente, mamá, solo envía mensaje o video a este grupo, explicó. Estaremos listos para actuar. El plan comenzaba a tomar forma, pero yo aún dudaba. ¿Y si él descubría el celular? ¿Y si la grabación no funcionaba? ¿Y si incluso con la prueba nadie hacía nada? Fue en septiembre de 2006 que tuve certeza de que no podía esperar más. Augusto llegó a casa alterado después de un día difícil en el banco. Comenzó criticando la cena, después pasó a los viejos insultos. Yo estaba gorda, la casa estaba sucia, yo no servía para nada. Cuando intenté defenderme,
Diciendo calmadamente que había pasado el día limpiando, él tiró el plato al suelo. ¿Me estás respondiendo? ¿Desde cuándo me respondes?, gritó avanzando hacia mí. En aquel momento pensé en el celular escondido en la Biblia, en el cuarto. Pensé en Lucía, en Monterrey, esperando mi señal. Pensé en los 35 años que había desperdiciado en aquel matrimonio prisión y decidí, sería aquella noche. Después que limpié la cocina, subí al cuarto. Augusto ya estaba allí sentado en la cama, bebiendo su whisky habitual, viendo televisión. Agarré discretamente el celular de la Biblia y lo escondí en el bolsillo de la bata. Entonces comencé a arreglar algunas cosas en la mesita de noche al lado de la cama, de modo que pudiera posicionar el aparato parcialmente escondido detrás de un libro con la cámara apuntando hacia el cuarto. «¿Qué tanto arreglas ahí?», preguntó irritado. «Nada, solo organizando mis medicinas», respondí, intentando mantener la voz tranquila, aunque mi corazón estaba acelerado. Cuando terminé, me senté en la silla cerca de la ventana y tomé un bordado, fingiendo trabajar en él. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que él comenzara nuevamente. No tardó mucho. Primero vino la queja sobre el ruido de la aguja en la tela. Después, sobre cómo yo estaba desperdiciando tiempo con tonterías. Cuando no respondí, él se levantó, tiró el vaso vacío en la cama y vino en mi dirección. «Estoy hablando contigo», gritó. Discretamente, estiré el brazo y apreté el botón de grabar en el celular, como había practicado tantas veces. Lo que siguió fue el guión habitual. Él gritando, llamándome inútil, loca, amenazando. Yo, por primera vez, no bajé la cabeza. Lo miré a los ojos y dije, «No tienes derecho a tratarme así». Fue como encender un fósforo en un barril de pólvora. Él me agarró por los brazos, sacudiéndome con violencia. «Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera». «¿Quién te crees que eres?». Me levantó de la silla y me tiró en la cama. Me quedé allí encogida, mientras él continuaba gritando, caminando de un lado a otro del cuarto, gesticulando, amenazando. Fue cuando dijo una vez más aquella frase que yo conocía también: «Puedes llorar, puedes gemir, loca, nadie te va a oír». ¿Y si oyen? ¿Quién te va a creer a ti? Fue en ese instante que el celular emitió un bip, un sonido pequeño, casi imperceptible, pero que en el silencio que siguió a los gritos sonó como una bomba. Augusto se detuvo mirando alrededor. ¿Qué ruido fue ese? Mi sangre se heló. Él miró hacia la mesita de noche y vio el celular, la luz de la grabación parpadeando. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose lentamente. Salté de la cama, intentando alcanzar el aparato antes que él, pero fue inútil. Él lo agarró primero, mirando la pantalla con una expresión que fue de la confusión al shock y entonces a la furia pura. «¿Me estabas grabando? ¿Me estabas grabando?». Vi en sus ojos que aquella sería la peor paliza de mi vida, tal vez la última, pero en vez de miedo, sentí una calma extraña. Aunque él rompiera el celular, aunque me lastimara, yo había conseguido apretar el botón de enviar mientras él gritaba. El video ya estaba en camino al grupo. Él avanzó hacia mí, el celular todavía en la mano, el rostro contorsionado de odio. «Te vas a arrepentir de esto, tú». No terminó la frase. Su mirada cayó nuevamente en la pantalla del aparato y se detuvo. El horror se apoderó de su rostro cuando se dio cuenta de que el video no solo estaba grabado, sino ya enviado. Mi última acción antes de que él agarrara el celular había sido presionar enviar al grupo. «¿Qué hiciste?», preguntó, la voz ahora más baja, casi un susurro. «¿A quién le mandaste esto?». Enderecé los hombros, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «A mi hija, a una amiga y a un abogado. Acabas de exponerte al mundo, Augusto. Se acabó». Él quedó paralizado por un instante, como si no pudiera creerlo. Después arrojó el celular contra la pared con toda su fuerza, haciéndolo pedazos. Avanzó hacia mí, pero yo ya estaba corriendo hacia el baño. Cerré la puerta con llave segundos antes de que él la golpeara con el cuerpo. «Abre esta puerta, ábrela ahora», rugía golpeando la madera. «Está todo grabado, Augusto», grité de vuelta.
Si me lastimas ahora, solo empeorarás tu situación. Ya vienen. Era un farol, claro. Nadie estaba viniendo todavía, pero funcionó. Los golpes en la puerta cesaron. Lo oí caminando de un lado a otro, maldiciendo, después el sonido de cajones siendo abiertos y cerrados con violencia. Me quedé encerrada en el baño por casi una hora, temblando, rezando, esperando. En algún momento, oí la puerta de entrada cerrarse de golpe, después el sonido de su coche saliendo a toda velocidad. Aún así, no salí. ¿Y si fuera un truco? ¿Y si estuviera esperando fuera? Finalmente, ya tarde en la noche, oí el teléfono de la casa sonar. 1, 2, 3 veces. Después paró. Minutos después recomenzó. 6, 7, 8 timbres. Paró nuevamente. En el tercer ciclo de timbres entendí. Era una señal. Alguien, probablemente Lucía, estaba intentando decirme que todo estaba bien. Salí cautelosamente del baño, confirmando que el cuarto estaba vacío. Bajé las escaleras de puntillas, mirando cada rincón. La casa estaba desierta. Cuando el teléfono sonó nuevamente, contesté. «Mamá». La voz de Lucía estaba jadeante de preocupación. «Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Te lastimó?» «Estoy bien, hija», respondí, la voz aún temblorosa. Se fue. «Vimos el video, mamá. Tadeo ya está tomando providencias. No te quedes ahí. Agarra el dinero que te mandé y ve a un hotel. Estoy tomando el primer vuelo a Ciudad de México mañana temprano». Seguí su consejo. Tomé el dinero escondido, algo de ropa y llamé un taxi. Pedí que me llevara a un hotel en el centro, lejos de nuestro barrio. Al llegar a la habitación, cerré la puerta con llave, empujé una cómoda contra ella y por primera vez en décadas dormí sin miedo. A la mañana siguiente, Lucía llegó con Tadeo, el abogado. Él ya había iniciado los procedimientos. Medida de protección contra Augusto, proceso de divorcio, denuncia por violencia doméstica. El video, aunque corto, era prueba incontestable. «No volverá a poner un dedo sobre usted, le garantizo», aseguró Tadeo. «Y va a pagar por todo lo que hizo, tanto en la justicia como económicamente». Una semana después, acompañada por policías, volví a la casa para recoger el resto de mis cosas. Augusto no estaba allí. Supe después que estaba en casa de un hermano, escondiéndose de la vergüenza. El hombre que por tantos años me aterrorizó con su presencia, ahora huía de la mía. 3 meses después del incidente, en diciembre de 2006, el proceso de divorcio ya estaba bien adelantado, con todos los términos prácticamente acordados. La oficialización definitiva salió en enero de 2007, junto con una indemnización considerable y pensión. El video nunca se hizo público, no queríamos eso. Pero su existencia bastó para que Augusto aceptara todos los términos. Durante aquellos meses turbulentos entre el incidente y la finalización del divorcio, recibí la triste noticia de que mi padre, ya muy enfermo, había fallecido. Mi madre, que ya sufría del corazón, no soportó la pérdida y partió pocas semanas después. Fue un golpe duro, pero de cierta forma me sentía aliviada de que no tuvieran que presenciar todo el proceso doloroso de mi divorcio. Su reputación, su carrera, todo estaría destruido si aquellas imágenes salieran a la luz. Fue así, mis queridos, que después de 35 años de abuso y miedo, reconquisté mi libertad con la ayuda de mi hija, de un celular y del valor que descubrí que siempre tuve dentro de mí. La tecnología que hoy uso para hacer mis videos de recetas fue la misma que un día me salvó del infierno. Después que el divorcio salió, en enero de 2007, pasé algunos meses viviendo con Lucía en Monterrey. Fue un período de sanación, de redescubrimientos. A los 53 años, estaba finalmente libre para recomenzar. Al principio, confieso que fue aterrador. Había pasado tantos años siendo controlada que la libertad parecía un territorio extranjero, lleno de peligros desconocidos. Lucía fue mi ángel guardián en esa fase. Paciente, me enseñaba a vivir en ese mundo nuevo que había perdido de acompañar. Me llevó a médicos. Descubrí que sufría de presión alta, probablemente resultado de tantos años de estrés.
Me animó a hacer terapia, algo que en mi época era visto con desconfianza, pero que fue fundamental para mi recuperación. Poco a poco, fui encontrándome en esa nueva vida. La indemnización y la pensión de Augusto me daban seguridad financiera, pero yo quería más que eso. Quería sentirme útil, tener un propósito. Fue cuando comencé a interesarme más profundamente por la tecnología. «Mamá, tienes facilidad para esto», decía Lucía, viendo cómo yo aprendía rápido a manejar la computadora, Internet. Lo que comenzó como necesidad, aquel celular que me salvó, se volvió curiosidad y después pasión. En 2008 decidí que era hora de tener mi propio espacio. Amaba a mi hija, pero necesitaba seguir mi camino. No quería volver a Ciudad de México, donde los recuerdos eran demasiado pesados, ni a Dolores Hidalgo, donde mis padres ya habían fallecido. Fue cuando me acordé de San Miguel de Allende. Había ido allí una vez, años atrás, en un raro viaje familiar cuando Lucía era pequeña. Me encantó la ciudad, con su arquitectura colonial, su clima tranquilo. Parecía el lugar perfecto para recomenzar. Compré un departamento pequeño, pero confortable, en un condominio seguro. En los primeros meses me sentía un poco perdida, sin conocer a nadie. Poco a poco fui haciendo amistades. Conocí a Imelda, mi vecina del 204, una señora viuda como yo. Bueno, no exactamente como yo, ya que soy divorciada, pero en fin. Ella me presentó al grupo de hidrogimnasia del condominio y allí conocí a otras mujeres de mi edad. Hortensia, Concepción, Dolores, cada una con su historia, todas acogiéndome sin juicios. Fue Imelda quien me animó a usar Internet, no solo para comunicarme con Lucía, sino para aprender cosas nuevas. Hay de todo allí, Isabel. Recetas, clases de artesanía, cursos de idiomas. Es un mundo, decía ella, que había aprendido a usar la computadora con su nieto. Comencé a investigar recetas de la cocina mexicana, mi especialidad desde los tiempos en que ayudaba a mi madre. Los chiles en nogada, el mole poblano, los tamales, las gorditas, las hacía para mis nuevas amigas, que siempre elogiaban. «Deberías dar clases, Isabel», sugerían. La idea se quedó dando vueltas en mi cabeza. En 2010, cuando Lucía vino a visitarme, comenté sobre esto. Ella tuvo una idea mejor. «¿Por qué no haces videos, mamá? Enseña las recetas por Internet. Hay mucha gente que querría aprender la cocina de México». Al principio me reí de la idea. Yo, una señora de 57 años haciendo videos para Internet. Pero cuanto más pensaba en ello, más me agradaba la idea. Sería una forma de mantenerme activa, de compartir mi conocimiento, de conectarme con personas. Lucía me ayudó a comenzar. Compró una cámara digital buena, me enseñó a usarla. Montamos un rinconcito en mi cocina con buena iluminación. Mi primer video enseñando a hacer chiles en nogada fue un desastre. Yo tartamudeaba, olvidaba lo que iba a decir. Miraba a la cámara con cara de asustada, pero no desistí. Grabamos una y otra vez hasta que quedó bien. Lucía editó enseñándome cada paso y lo publicamos en YouTube. Para mi sorpresa, el video tuvo cientos de visualizaciones en la primera semana. Los comentarios eran cariñosos, personas pidiendo más recetas, elogiando mi manera de explicar. Aquello me dio un propósito. Con cada video fui mejorando, sintiéndome más cómoda. Aprendí a editar sola, a incluir música, a poner subtítulos. El canal fue creciendo lentamente, pero de forma consistente. Cocina con Doña Isabel se convirtió en mi pequeño proyecto de vida. En 2011, Lucía me contó que estaba saliendo con Rafael, un colega de la empresa de tecnología. Era un muchacho bueno, respetuoso, que la trataba como ella merecía. En 2012, cuando Lucía se casó con Rafael, tuve la alegría de ayudar a preparar los dulces de la fiesta. Algunos invitados me reconocieron del canal. Fue una sensación extraña, pero agradable, de reconocimiento. La pareja ya estaba esperando al primer hijo, mi nietecito Pedrito, que nacería a principios de 2013. En los años siguientes, la vida fue mejorando cada vez más. El canal creció, mis habilidades con la tecnología también.
Lucía tuvo hijos, mis nietecitos queridos. Pedrito en 2013, Marianita en 2016 y el Benjamín Santiago en 2021. Aunque viven en Monterrey, vienen a visitarme regularmente. Son la luz de mi vida. De Augusto, poco supe. Después del divorcio, se jubiló del banco y se fue a vivir al interior de Querétaro, por lo que me contaron. Nunca más lo vi, ni quiero ver. Perdoné porque cargar odio solo nos hace mal a nosotros mismos, pero olvidar es imposible. Las cicatrices están ahí, invisibles, recordándome lo que pasé y la fuerza que descubrí tener. Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y veo cuánto camino recorrí. De la niña soñadora de Dolores Hidalgo a la mujer prisionera en su propio matrimonio, hasta convertirme en esta señora independiente que enseña recetas por internet y tiene miles de suscriptores en el canal. ¿Quién lo diría, verdad? Mi departamento en San Miguel de Allende se volvió mi refugio, mi rinconcito de paz. Tengo mis plantas en la terraza, mis equipos de filmación en el estudio, mis ollas especiales en la cocina. Tengo amigos, tengo a mi hija y mis nietos. Tengo libertad para ir y venir, para decir lo que pienso, para ser quien soy. A veces, cuando estoy editando un video nuevo o respondiendo comentarios de mis seguidores, todavía me parece gracioso usar esas palabras de internet. Me encuentro pensando en la ironía de la vida. Fue la tecnología la que me salvó de aquel matrimonio prisión, y es la tecnología la que hoy me da alegría y propósito en la vejez. Aquel celular escondido detrás del libro aquella noche de septiembre de 2006 no salvó solo mi vida física, salvó mi alma, mi futuro, mi oportunidad de ser feliz. Y cada vez que enciendo la cámara para grabar una nueva receta, es como si estuviera celebrando esa liberación, ese renacimiento que tuve a los 54 años. La vida es así, mis queridos. Nunca es tarde para recomenzar, para encontrar tu voz, para ser feliz. Si esta señora con poca educación y tantos dolores de espalda pudo, cualquiera puede. Es solo no rendirse, nunca rendirse. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, si hay algo que quiero dejarles es esto. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, crean cuando alguien les diga que no tienen valor o que nadie les va a creer. Esa es el arma de quien quiere controlarnos, disminuirnos, aprisionarnos. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. A los 54 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, la mía apenas estaba comenzando de verdad. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Por tantos años viví en sombras, creyendo que no había salida, que mi destino estaba sellado. Pero allá en el fondo, una chispa de esperanza siempre se mantuvo encendida, esperando el momento correcto para transformarse en llama. Nunca permitir que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Incluso en los peores momentos, cuando los moretones marcaban mi cuerpo y las palabras crueles cortaban mi alma, algo dentro de mí sabía que yo era más que aquello, que merecía más que aquello. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. En el momento que parecía ser el fin, encontré valor que ni sabía que tenía. Y ustedes también tienen esa fuerza dentro de sí. Pueden creerlo. Si están viviendo una situación de abuso, sea físico, psicológico o emocional, sepan que existe salida. No están solos o solas. Busquen ayuda de las autoridades de su región, de organizaciones que protegen a víctimas de violencia, de personas de confianza. Planeen su salida con cuidado, como yo hice. Junten pruebas, si es posible. La tecnología que nos rodea puede ser una poderosa aliada. Mis queridos de corazón, mírenme nomás. Una señora que a los 54 años apenas sabía encender una computadora y hoy, a los 72, tiene un canal en internet. Si yo pude dar la vuelta a la página, ustedes también pueden. No importa su edad,
su situación, su pasado, y ahora necesito hacerles un pedido especial, tan importante como el desayuno que tomamos cada día. Suscríbanse ahora al canal Memorias de las Abuelas y activen esa campanita. Cada suscripción es como un abrazo que ustedes me dan. Es lo que me da fuerza para seguir compartiendo no solo mis recetas, sino mi historia de superación. Compartan este video con alguien que ustedes crean que necesita escuchar esta historia. Puede ser que este video llegue justo a tiempo para salvar la vida de una persona que está sufriendo en silencio, igual que yo sufrí por tantos años. Un compartir puede ser el inicio de la liberación de alguien, y en los comentarios quiero que escriban la palabra valentía, si vieron hasta aquí. Solo esa palabrita. Quiero saber quién realmente escuchó mi historia hasta el final, para poder agradecer de corazón a cada uno. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. La vida es muy corta para postergar nuestra felicidad y nuestra libertad. Este canal no es solo sobre recetas sabrosas, es sobre nuevos comienzos, sobre esperanza, sobre no rendirse nunca. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí doña Isabel de San Miguel de Allende, Guanajuato, diciendo: nunca es demasiado tarde para ser feliz.